Saludos, titulamos este vídeo Equilibración de inversión, propiedad base, Cosmos Tierra Toroide número 25. Estamos, cuando hacemos este vídeo, en octubre del año 2020, en lo que consideramos una situación de crisis, una situación crítica, en que la persona debe aplicar su discernimiento. Aplicando el discernimiento en relación con el mecanismo evolutivo que nosotros queremos compartir, el mecanismo evolutivo en nuestra dimensión, pues eso nos ayudará, podrá ayudarnos, pues a tener actitudes y acciones convenientes en esta crisis de este ataque de la oscuridad. Sabemos que la oscuridad pues silencia todo el pasado, de tal manera que nosotros ya hemos hecho algunos vídeos, incluso series, pues mostrando un pasado bien diferente al establecido de modo oficial. Y eso es una estrategia importante de desorientación del ser humano y de desintegración del ser humano, es decir, hacer que el ser humano pues pierda su equilibrio, porque precisamente si conociésemos el auténtico pasado, pues eso nos facilitaría pues nuestro desarrollo futuro, evidentemente. Por tanto, nosotros consideramos importante aplicar el discernimiento conociendo este mecanismo actual, pues también podemos nosotros pues realizar acciones concretas, sobre todo actitudes concretas, para enfocar lo que decimos un cambio dimensional que consideramos que está próximo a realizarse realmente. Entonces, nosotros en un vídeo anterior presentamos un gráfico que tenemos aquí a la izquierda de la imagen, que titulamos la clave de equilibración de inversión, que tenemos aquí, y dijimos que puede ayudar pues a ver el funcionamiento y el mecanismo de esta creación en relación con sus ciclos evolutivos, y por eso mismo consideramos valiosa esta clave que no hemos encontrado en ningún otro youtuber ni investigador. Entonces, si se entiende bien esta clave que pusimos aquí, las dos polos, un polo más sutil, y desde lo sutil no solamente estaría lo más sutil en un polo, sino sobre todo lo sutil de lo sutil sería el tercer eje, y en el otro platillo de la balanza pues sería lo denso. Pues establecimos pues esta equilibración, pero que es una inversión. Ya dijimos que, por ejemplo, en relación con la temperatura, si en un platillo, el platillo de la sutilidad, pues aumenta la temperatura, pues en el otro disminuye. Entonces eso es importante, entender esa clave. Y entonces también esta clave pues también nos muestra que existe un control central que está aquí, que estaría en el eje más sutil, que viene desde lo interior, y lo sutil. Por tanto, existe un control, y si existe un control, pues tenemos que inferir de modo sencillo pues que existe una inteligencia, existe una conciencia. Porque lo contrario sería absurdo. ¿Cómo va a haber una inteligencia, una naturaleza? ¿Cómo una naturaleza va a ser inteligente? Va a ser inteligente y al mismo tiempo pues no va a tener conciencia. Eso no tiene sentido. Entonces, como vemos que toda esta realidad funciona de un modo totalmente ordenado, pero maravillosamente bien ordenado, pues entonces quiere decir que existe ese control central, que es una tensión que crea esa polaridad, esa diferencia polar esencial, y por tanto también debe existir evidentemente un concepto de justicia, que sería sencillamente pues estar conforme
y conforme y actuando en relación con ese equilibrio, por eso tenemos que equilibrarnos interiormente y exteriormente, y por tanto también eso estará directamente relacionado con la posible evolución o la posible involución, porque esto viene todo, son puntos coherentes y realmente sencillos, que van integrando toda esta realidad de una manera, como ya decimos, simple y profunda. Entonces, ¿qué objetivos pretendemos nosotros, sobre todo con este vídeo y algunos más que vamos a realizar tratando esta clave? Pues objetivo número 1, nosotros pretendemos recordar nuestra concepción de la creación inicial que venimos exponiendo en todos nuestros vídeos. Recordar dos vórtices polos. Y mostrar también en este vídeo, que esto no es una concepción caprichosa que a nosotros se nos haya ocurrido. Realmente decir, bueno, vamos a poner dos polos que son los que establecen. No ha sido una concepción caprichosa, sino ha sido y está fundamentada en la realidad experimental en todos los campos, como vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Y punto segundo que queremos también como objetivo es mostrar la especificidad de los dos vórtices creativos, es decir, lo que lo diferencia pues de otros vórtices que vamos a ver que serían como fractales, porque estos dos vórtices iniciales pues tienen esa categoría que le da precisamente esa clave de la equilibración. ¿Y cuál sería esa especificidad? Pues si la resumimos en palabras, en unas cuantas palabras, pues serían una tensión sutil interior de equilibración-inversión. Eso sería lo específico y tenemos que explicar lo que significa inversión, que es lo específico. Y entonces, esta especificidad de estos dos vórtices, si se entiende, pues al ser humano, a nosotros, nos empodera. Y nos empodera como centros de equilibrio de nuestra dimensión. Y al mismo tiempo que nos empodera a nosotros, pues desacredita todas esas teorías del ser humano que estamos viendo ahora, que nos resulta lamentable que personas inteligentes y investigadores independientes pues se adscriban a estas teorías, porque nosotros decimos que entendiendo esta clave, pues esta clave desacredita las teorías del ser humano como un ser inferior, como un ser dependiente y un ser creado por seres dioses superiores. Eso es totalmente falso y esta clave creemos que incide precisamente en desechar estas equivocaciones. Entonces, esta clave de equilibración-inversión, que pueden también repasar en un vídeo anterior, pues tiene relación directa, evidentemente, con la creación polar, con la creación de estos dos polos. Esta clave que tenemos aquí, pues tiene relación directa con estos dos polos, porque, por ejemplo, este sería un polo, podemos decir polo masculino, y el otro sería polo femenino. Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a recordar. Y vean aquí sencillamente, porque en realidad se ve que todo es coherente, que todo va siempre... pensamos que incluso podemos parecer muy repetitivos, pero no nos molesta porque a fuerza de repetición, igual que la mentira se repite muchas veces y se convierte en verdad, pues también la verdad hay que repetirla a veces. Entonces vean que este esquema de estos dos vórtices, pues fíjense lo bien que se plasma realmente en la estructura que nosotros decimos, en la primera estructura de dos esferoides y de dos vórtices y de dos polos. Y entonces aquí esta es la clave de equilibración de inversión. Entonces, como decimos, no se nos ha ocurrido de la noche a la mañana o en un sueño de verano, de primavera, esta clave, porque estos vórtices polos creativos pues tienen elementos semejantes fractales en toda la naturaleza y en la tecnología secreta. Entonces, en la naturaleza, todo lo que son, por ejemplo, ciclones, huracanes, vemos aquí, pues esta es la estructura del vórtice. Todos son estructuras tipo vórtice que se realizan aquí como un fractal precisamente de la tensión que está creando lo que crean los dos vórtices creativos. Y cualquier persona puede coger su lavabo y ver cómo el agua pues va describiendo cuando se escurre por el agujero del lavabo, pues lo que se forman son estos vórtices que han sido muy estudiados por muchos investigadores, sobre todo por Victor Schauberger. Y Victor Schauberger también pues ve todo este tipo vorticial y estos polos, estos movimientos de estos dos polos que estamos diciendo de equilibración, pues lo ve también en muchas estructuras físicas, como por ejemplo tipo de caracolas que estamos viendo aquí, realizan este mismo vórtice que estamos viendo aquí, que realizan los tornados. Por tanto decimos,
no esta concepción de dos vórtices creativos pues no ha sido algo caprichoso, sino la persona puede investigarlo. Investiguen a este investigador, a Victor Schauberger, que aquí lo tenemos, porque y hay muchos otros, pero solamente vamos a destacar ahora aquí, porque solo todos los muchos anteriores, como que no queremos nombrar a ninguno, pues son redescubridores de la máxima energía, pero redescubridores de la máxima energía del éter, basándose en todo lo natural, en todos los movimientos y procesos naturales, porque la máxima tecnología copia a la naturaleza. Y aquí tenemos a Victor Schauberger, 1885-1958, como él estudió muy a fondo todos estos vórtices, por eso decimos que son dos vórtices creativos. Y aquí fíjense sus estructuras vorticiales, de vórtices, que dan lugar a la máxima tecnología secreta de los platillos volantes que tenemos aquí. Estos son todos esquemas suyos de este tipo vorticial. Esto lo decimos todo para que vean que no, la teoría y los dos vórtices creativos no es una ocurrencia que se nos ha ocurrido. Entonces la fuente, vamos ya a ir centrando, pues crea de sí misma dos vórtices polos, como tenemos expuesto en muchos vídeos, y aquí tenemos que giros opuestos y complementarios. Y decimos que tienen muchos fractales, pero que son también diferentes a todos los fractales. Tienen esa especificidad de esa clave que vamos nosotros ahora a incidir en ella. Y entonces estaría representada en la naturaleza, fractales de la naturaleza y fractales de la tecnología, como acabamos de ver. Entonces hemos dicho que son semejantes, pero también son diferentes, y esto es una diferencia también esencial de estos vórtices creativos en relación con los otros vórtices que hemos visto aquí, como los tornados y los ciclones y los flujos de las corrientes de agua, por ejemplo, al pasar por distintos producirse estrechamientos, etcétera, incluso a la tecnología, aunque la tecnología lo copia. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia de estos dos vórtices creativos? Pues precisamente nos la da esta clave de equilibración e inversión, porque entonces ya hemos dicho, quizás en vídeos anteriores, que la creación de cada polo se realiza a expensas del otro polo complementario, y lo hemos visto en esta misma clave. El 3 pues se realiza a expensas del 6, de tal manera que si tú aumentas la sutilidad y la pones más pequeña aún, la pones en 2, pues la densidad la tienes que poner en 7, por tanto uno toma su cualidad y su cantidad a expensas del otro. Y también, importantísimo, es la radical diferencia dual de la totalidad manifestada. Es decir, que un polo y otro son totalmente diferentes y toda la realidad manifestada pues también se polariza en dos diferencias. La totalidad en dos partes polares, y esa es la propiedad básica que nosotros queremos ahora centrarnos en ella para ver el empoderamiento del ser humano. Entonces, ya lo dijimos en un vídeo anterior, que cada polo y cada elemento polar, y es importante la palabra ahora elemento polar, porque el hombre es el elemento polar de nuestra dimensión y la mujer también el elemento polar de nuestra dimensión. Pues entonces recordamos que cada elemento polar incluye las características de toda la mitad, y hemos puesto subrayado toda la mitad de la manifestación, y excluye las características de la otra mitad de la manifestación. Por tanto, esencialmente, esta dimensión, si tenemos el polo ya más concreto, hombre y mujer, pues por tanto, mitad y mitad es toda la dimensión, toda la totalidad. Entonces, si le corresponde al ser humano, y al decir ser humano ya nos referimos a los dos polos, al hombre y a la mujer, los dos son seres humanos, pues entonces al ser humano le pertenece, y solo al ser humano y a la fuente, pues esta dimensión, por encima de cualquier otro Dios, por encima de cualquier otra oscuridad que nos está ahora mismo atacando realmente, y nos está ninguneándonos como si no fuésemos nosotros nada. No, señor, nosotros somos los dueños de esta dimensión. Por eso precisamente esta oscuridad tiene que engañarnos,
porque si no, si todo el mundo estuviese despiertos, como muchas personas que ya están despertando, pues realmente su acción sería totalmente inútil, no conseguiría nada, no conseguiría hacer descender a tanta humanidad que va a conseguir descender de modo lamentable. Eso también tenemos que decirlo porque tenemos que atenernos a la realidad. Entonces, cada polo, y seguimos con esta idea fundamental, cada polo está separado y es totalmente diferente de su polo complementario, de manera, y esto es importante, de manera constitutiva original, es decir, porque en el origen, esa fue la acción de la fuente, separar de sí misma esas dos realidades totalmente complementarias, pero totalmente diferentes. Por tanto, volvemos a seguir con la misma idea, es decir, no existe ninguna partícula material etérica del polo femenino que se encuentre en el polo masculino y viceversa. Y esta es la propiedad base que debe empoderar al ser humano y saber que entre sus dos polos, de manera, esto es el enfoque exterior. En el enfoque exterior de hombre y mujer, pues podemos decir que está incluida toda esta dimensión realmente de esas dos partes, al 50% podemos decir, y con la parte esencial, que es la esencia creativa, que está en el centro, como ya decimos, que es lo sutil de lo sutil. Entonces, esa propiedad básica de los polos, esa diferencia es esencial que acabamos de decir, pues decimos, y esto también es importante para que vean el ser humano que tanto, y que son unas mismas leyes y unos mismos principios, tanto en todos los elementos, en todas las dimensiones, y en todos los y tanto en todos los polos como el hombre y la mujer. Entonces decimos que esta cualidad, esa diferencia esencial, pues se manifiesta exterior e interiormente en cada ser humano, en cada hombre y mujer. Y exteriormente sería, como hemos dicho, exteriormente sería considerar al ser humano en dos polos, el polo hombre y el polo mujer, porque entonces el hombre ve de forma exterior, ve a la mujer y la mujer ve al hombre. Entonces esto es, exteriormente entre los dos completan la totalidad esencial de esta dimensión. Esto es el enfoque y la realidad de esta clave en el exterior, es decir, tomando a un hombre y a una mujer. Exterior, decimos exterior, pero interiormente, y ahora al decir interiormente nos referimos a un hombre en sí mismo y a una mujer en sí misma, sin considerar al otro polo. Entonces, interiormente, cada hombre y cada mujer posee también las dos polaridades esenciales. Y esto también es importantísimo. Cada hombre y cada mujer pues también posee las dos polaridades en su interior. Aparte que en el exterior ya lo hemos visto, una parte es el hombre y otra la mujer, pero en el interior cada uno pues posee las dos polaridades. Y por tanto, si posee cada ser humano las dos polaridades, pues posee potencialmente, y decimos potencialmente porque lamentablemente el ser humano pues también tiene el libre albedrío y aquí es donde nos la estamos jugando. Entonces, pero potencialmente posee toda la dimensión. Cada ser humano, cada hombre y cada mujer potencialmente posee toda la dimensión porque en sí mismo, en su interior, pues tiene esa doble polaridad. ¿Y qué es lo que hará que tenga esa doble polaridad? Pues que tiene dentro a la fuente también. Entonces, y fundamentalmente, entonces al tenerla ella establece pues esa separación polar para que exista esa completitud y esa maravilla del hombre y de la mujer como la máxima creación de la fuente. Y si una persona observa incluso su propio organismo y lo estudia, pues irá viendo que muchas de las partes del cuerpo físico del hombre y de la mujer, pues son partes duales, muchas. Por ejemplo, la nariz pues tiene dos fosas nasales. En cambio, otro tipo de órganos pues tienen solamente una parte. Pero como por ejemplo la boca es una sola parte, pero si en la boca, que es una sola parte, pues ahí también existe lo que son las comisuras de los labios donde se establecen la polaridad. Por eso nosotros en otro campo, como por ejemplo en el campo
de los artefactos, pues hemos visto las culturas más antiguas que hacen incidencia. Las personas que sigan nuestros vídeos habrán visto que las culturas más antiguas pues destacan las comisuras de los labios, y por eso, precisamente porque están destacando esta polaridad. Entonces nosotros decimos que posee potencialmente el ser humano, el hombre y la mujer, toda la dimensión, y que la oscuridad solo posee la infradimensión corteza exterior, que es de donde ella está, solamente, pero con más conocimiento y con más poder de engaño, por supuesto. Entonces terminamos aquí diciendo que, por tanto, el ser humano, vamos a ir terminando, el ser humano posee la potencialidad de integrarse en la fuente origen de modo natural. No tiene que hacer grandes hazañas, simplemente seguir su propia conciencia, porque tiene la fuente de un modo permanente. Y entonces, ¿cuál sería? Esto ya son opiniones personales de nuestro discernimiento. ¿Cuál sería entonces la misión existencial de todo ser humano? Pues nosotros creemos que la misión existencial fundamental pues es simplemente mantener su equilibrio dimensional, no dejar que la oscuridad nos haga traicionarnos a nosotros mismos ni a nuestra propia conciencia. Entonces, por eso nosotros decimos que la oscuridad nunca podrá ocupar la dimensión que actualmente ocupa el ser humano. Nunca. Aunque de un modo de ataque provisional y civilino progresivo, pues sí, puede estar presente, pero no ocuparla como ella quiere ocuparla. ¿Y por qué? Sencillamente porque esta dimensión, como acabamos todo de estar especificando, porque esta dimensión la mantiene la fuente mediante su acción permanente de equilibración, que aquí está muy bien reflejada en el centro de la balanza. Su acción permanente de equilibración, de inversión. ¿Y en qué consistirá? Pues consiste en una tensión etérica. Por eso en vídeos siguientes también hablaremos un poco del éter, porque toda esta realización también la realiza pues estas fuerzas etéricas, estas líneas de fuerza etéricas. Y entonces, evidentemente ninguna tecnología pues podrá esto superarlo, porque esto es, la fuente es naturalmente lo sutil de lo sutil y lo poderoso de lo más poderoso. Entonces, por todo lo anterior, el ser humano nunca fue creado por ningún dios exterior, y lo decimos esto de modo repetitivo para los youtubers e investigadores que creen que hemos sido creados, como aquí en esta antigua Sumeria, representaciones que parece que el ser humano lo crearon. No lo crearon. No lo crearon, sencillamente, la persona ya lo sabrá, igual que nosotros, si está siguiendo estos vídeos, porque la creación se produce desde el interior sutil, y la fuente es lo sutil de lo sutil. Y siempre, y de eso tenemos muchas pruebas, siempre fracasaron y fracasarán las manipulaciones de la oscuridad en todos los campos, como actualmente, pues ahora están llevando un programa. Fracasarán en los campos de esta manipulación, como en la hibridación, la genética, la robotización, etc. Fracasarán, seguirán fracasando. Terminamos en este punto deseando para el ser humano que aplique su discernimiento y se centre, no se deje de centrar realmente. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.